Y tengo en la línea telefónica para que nos platique a Temístocles Villanueva. Él es diputado por Morena aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Diputado, ¿cómo estás? Buen día. Hola Adela, buenos días. Un gusto platicar contigo de este triunfo que se logró en el Congreso. Sí, qué bueno. La verdad es que, como decíamos, es una buena noticia, es importante. Además, ¿tienen conocimiento de cuántos de estos ECOSIGs existen? ¿Cuántos centros de conversión Fíjate existen? que como es un tema que no está ni Ajá. regulado por las leyes de salud Es bien ni difícil saber. sancionado, es muy difícil saber, pero yo puedo decirte que en estos casi 2 años desde que se presentó la iniciativa hasta ahora que logramos aprobarla, por lo menos han acercado conmigo 12 casos de personas, han sido agrupados por una organización de la diversidad sexual llamada YAG, que es quien tocó la puerta con el Congreso para que pudiéramos crear esta ley para sancionarla. Fue un proceso complicado porque crear un nuevo tipo penal que sancione en específico este tipo de ejercicios no estaba nada sencillo, pero bueno, finalmente se logró en el sentido de sancionar a quien obligue a una persona a tomar este tipo de terapias o quien en la realización de estas terapias haga uso de cualquier tipo de violencia reconocida en el Código Penal, que son tres: la violencia moral, la violencia física y la violencia psicoemocional. Se persigue por querella, excepto en los casos que se involucre a personas menores de 18 años. En Es lo esos que te iba a casos, decir, porque en ese caso, ¿cómo se hace? Porque seguramente los llevan sus padres. se persigue por oficio, y en esos casos pues también el juez tendrá que acreditar quién fue el que hizo uso del daño moral, de la violencia moral, porque pues se aprovechan por supuesto estos charlatanes de la ignorancia generalizada sobre la sexualidad que existe en nuestro país, ¿no? Hasta ahora que se logró en la reforma educativa incluir la educación formal de la sexualidad, podremos contar con generaciones de mexicanas y mexicanos que conozcan este tema de la sexualidad, que sepan que ni la homosexualidad, ni la bisexualidad, ni la transexualidad son enfermedades mentales, que lo único que requieren es reconocimiento y amor y cariño de su entorno. Pero bueno, por supuesto, por desgracia en muchos casos son los padres. Fíjate ahora que nos cuestionaban los grupos ultraconservadores sobre esta determinación del Congreso, uno de los argumentos que utilizan es que atenta contra las familias. Y yo creo que es exactamente al revés, estamos protegiendo a las familias de una desintegración que ocurre tarde o temprano cuando un integrante de la familia es víctima de las terapias de conversión. En primer lugar, porque no logran su objetivo, ¿no? Entonces, ¿No? Ninguna persona deja de ser gay, o deja de ser lesbiano, deja de ser bisexual o trans. En segundo lugar, pues porque es tal la cantidad de violencia a la que la someten a la persona que se genera un estrés postraumático y una culpabilidad al interior de la familia. Y finalmente, uno de los padres acaba tomando una decisión de acompañar y reconocer a su hijo, y en ocasiones otro de los padres no toma la misma decisión y bueno, pues ocurre una tragedia familiar, ¿no? Por eso es que decimos nosotros que tipificar ECOSIG blinda a las familias de otro tipo de violencia. o sea, todo lo contrario a lo que argumentaban, pues, muchas otras familias, ¿no? Pues sí, todo lo contrario, además, con esta visión aún de medicalizar la homosexualidad. Dime algo, diputado. Hay muchos de estos centros, ¿no? Que dicen que son avalados por métodos científicos, tienen un discurso religioso, también ahora que mencionas, pues, a estos grupos de conservadores, ultraconservadores, y entonces, pues, por eso son aceptados, ¿no? Sí, bueno, es que utilizan argumentos absolutamente falsos. Uno de los eslogans de esta campaña contra las terapias de conversión es: no hay nada que curar. Y si no hay nada que curar, pues no hay terapia a la que someter a una persona. No existe evidencia científica de manera formal que haya demostrado que son efectivas. Lo que sí se ha demostrado es el daño psicoemocional que provocan en una persona. Eso sí está claro. Y eso interrumpe su desarrollo como personas, porque son generalmente jóvenes, adolescentes a los que lo llevan a estos espacios, donde los privan de alimentos, donde relacionan episodios lamentables de su vida con su atracción a personas de su mismo género. En algunos casos
los llegan a someter hasta electroshocks y a violaciones correctivas. Y esto es un tema también importante de destacar en el tema legislativo. Si una persona fue víctima de COSIC, pero además se cometieron otros delitos en contra de esa misma persona, esos delitos se suman. No es que ahora solo se le vaya a juzgar por el delito de COSIC. Si la persona fue violada, bueno, pues es el delito de violación más el delito de COSIC. Se acumula, claro, claro. Así es. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cualquiera puede denunciar que hay un centro que se está dedicando a esto? A ver, si se trata de personas menores de 18 años, basta con que la autoridad esté enterada. Porque es de oficio. Porque es de oficio. Si es a personas mayores de 18 años, pues se tiene que presentar una denuncia de la persona víctima del delito. Esto una vez que sea publicada la nueva ley en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que seguramente será publicada esta misma semana. Y entonces la denuncia será contra, ¿y a quién se le imputa el delito? ¿Contra quién? A quien resulte responsable por el uso de violencia o por obligar a la persona a someterse a este tipo de terapias. ¿Y se procede entonces a cerrar el centro? Pues sí, es como cualquier espacio donde se comete un delito. Un delito, ¿no? Claro. Se cierra el espacio y se somete a investigación. Puede estar o no implicado el propietario del espacio, ¿no? Que eso, fíjate, estás mencionando un tema bien importante porque puede ser que nos estén escuchando propietarios de inmuebles que estén rentando para este tipo de terapias y es importante que tomen en cuenta esto. A partir de que se publique la nueva ley, lo que se va a cometer en esos espacios es un delito. Oye, pues les tomó un rato, ¿no? Pero qué bueno que ya salió. Un rato, porque tú sabes que estos temas también son de voluntad política, pero creo que se logró una votación que demuestra que sí existe en el Congreso esa voluntad. Fueron 49 votos a favor de 66. Oye, y sí lo dices muy bien, diputado. La verdad es que nosotros también hemos escuchado aquí, unas historias de terror, ¿eh? Sí, son verdaderas tragedias de vida lo que provocan estas terapias. Por desgracia pasaron desapercibidas durante mucho tiempo. Se realizan en espacios de clandestinidad, pero imagínate. Pero lo dejaron pasar porque se sabía. Lo dejaron pasar porque se sabía y además el antecedente es que este tipo de terapias se iniciaron en la España franquista, o sea, ese es el nivel de retraso que tienen las personas que siguen creyendo que funcionan las terapias de conversión. Pues qué bueno que ya salió. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias. No, al contrario. Siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias. Te mando un abrazo, diputado. Igual, gracias. Gracias. Es el diputado Temístocles Villanueva, diputado por Morena de la Ciudad de México.